Amados hermanos, amigos, tengan ustedes buenas noches. Un gusto, un privilegio y agradecerles por permitirnos entrar a sus hogares en todo Lima Este y también en la selva central de nuestro amado país. Saludar pues a los hermanos que se encuentran en toda la selva central, un abrazo y nuevamente estamos con ustedes para compartir la bendita palabra de Dios, la siempre viva, la siempre cambiante, la siempre edificante, la siempre transformadora palabra de Dios. Roberto, tus saludos para nuestros hermanos y amigos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Una vez más los saludo en el nombre excelente de nuestro Señor Jesús. Nombre sobre todo nombre. En ese nombre se doblan las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Buenas noches, bienvenidos a este programa. Bueno, también dice que los principados y potestades están sujetos a ese nombre. Y es un nombre maravilloso, es un nombre que cuando se pronuncia, pues aún la enfermedad, los demonios y las circunstancias van a tener que doblar sus rodillas. Esta noche queremos compartir contigo un tema muy especial. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué tiene que ver la enfermedad? ¿Hay alguna solución en la Biblia? ¿Hay alguna solución de parte de Dios para la sanidad? Bueno, pues la sanidad es el estado del ser vivo que está sano o disfruta de buena salud. Eso es sanidad, ¿no? Cuando el cuerpo está sano, no hay dolores, no hay síntomas, entonces eso es sanidad. Pero ¿qué hacer cuando viene una enfermedad a nosotros? Mucha gente se pregunta, ¿es la voluntad de Dios sanarme? Bueno, pues quiero leerles 3 de Juan 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros pues vivamos en salud divina, y si por alguna circunstancia, alguna enfermedad toca tu cuerpo, aquí acabamos de leer en la palabra de Dios, que es la regla infalible, que es la máxima autoridad en todo el universo, ya que el universo pues fue creado por la palabra de Dios. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es la palabra de Dios diciéndote, a ti que nos estás viendo, si hay alguna dolencia, alguna enfermedad en tu cuerpo, Dios quiere que tú tengas salud. Pero hay un secreto, dice, así como prospera tu alma. ¿Verdad, Pastor Roberto? Así es, pastor. Cuando hablamos del alma, hablamos de la renovación de la mente, un cambio de chip en nuestra manera de pensar. Pero quiero pedirte, pastor, antes de que continuemos tocando este tema que es muy importante, que hagamos una pequeña oración. Amén. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vidas. Lo que estamos compartiendo tiene que ver con dar vida, y parte de la vida es la sanidad. Porque percibo que el Espíritu Santo quiere tratar con muchas personas que están en este momento viendo el programa. Es más, en este momento hay una persona que tiene un dolor en el empeine de su pie, y es como, aparte de un dolor que va y viene, es como algo como un hinchazón, algo así. Así que si me permites, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque Jesús dijo que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. A través de este set de televisión, a través de este programa, Señor, queremos impartir, Señor, tu palabra, Señor, porque está escrito: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en esta noche y en los programas que vienen a través de este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Salmos 103, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, creemos que en la palabra de Dios hay beneficios para cada uno de nosotros, y esos beneficios son lo que acabamos de leer en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es otro tema que lo estaremos tratando más adelante, pero lo que vamos a tratar ahora es simplemente que también Dios quiere que nosotros pues tengamos salud, que vivamos sanos. No hay nada más maravilloso como estar sano.
Es una bendición estar sano. Entonces hay alguna confusión, Roberto, en algunos hermanos que piensan que cuando se enferman ellos, pues, y se enferman, Dios les quiere mostrar su voluntad. ¿Será esa la voluntad de Dios, Roberto? Jamás. Hay personas que piensan que cuando están enfermos Dios los está probando. Y va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a sus hijos lo mejor? Hablando del Espíritu Santo. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, ¿no?, le da una serpiente? O si le pide un bocado o algo diferente, le va a dar un escorpión. Entonces, la voluntad de Dios nunca es enfermar a nadie. Dios no está en el negocio de enfermar a nadie. Y, pastor, quiero abrir aquí también, porque hay personas que cuando hablan de que Dios es soberano, o hablan de la soberanía de Dios, Dios es soberano, y si Dios quiere te sana, y si Dios quiere no te sana. Entonces eso también son extremos, porque Dios obra en base a su palabra. Dios Amén. No va a hacer nada fuera de su palabra. La soberanía de Dios no está fuera, está dentro de lo que está escrito. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta, muchos se estarán preguntando: estoy enfermo, si ahora me estoy dando cuenta, si ahora entiendo que la voluntad de Dios es sanarme, que yo reciba mi sanidad para que pueda vivir sano, porque un sano vas a trabajar mejor, sano vas a producir mejor, sano vas a poder disfrutar más de tu propia familia, porque enfermo pues no vas a disfrutar. Por el contrario, la enfermedad no es una dolencia, trae tristeza, trae dolor, no solamente a la persona enferma, sino también a la familia. Entonces, ¿qué hacer para recibir sanidad en mi cuerpo? Pues simplemente conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como lo dijo el pastor Roberto, es la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quiero leerles 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier petición que le hayamos hecho, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, pastor Roberto, lo que se necesita, lo que requiere el ser humano, lo que requiere el Hijo de Dios, lo que requiere cualquier persona, ya esté en el hospital, esté postrado en su cama o esté viajando donde esté, lo único que necesita para recibir esa sanidad que ya fue provista es conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Así es, pastor. Con el conocimiento de la voluntad de Dios viene la fe. Como hemos tratado anteriormente, la fe no es ciega, lo he dicho, la fe no es ignorante, la fe no es algo mágica, la fe no es algo etéreo, la fe comienza con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ahí viene el creer, y cuando uno cree puede actuar en fe, porque fe es actuar de acuerdo a lo que uno ha creído. Claro, por algo Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible. Entonces, como decíamos la semana pasada, pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, ¿no?, la fe viene por el oír la perfecta voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, viendo lo que dice Hebreos 11:3, que dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, podemos decir entonces Gálatas 3:13, pastor Roberto, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la maldición de la ley comprendía 3 áreas de nuestra vida: la enfermedad, la pobreza y la muerte eterna. Pero nos vamos a centrar más en lo que es, pues, la enfermedad. Aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y uno de los resultados o una de las consecuencias por desobedecer la ley era la enfermedad. Entonces, pastor Roberto, no podemos decir que la enfermedad es una bendición, sino una maldición. Así es. Y si hay alguna maldición hay que quitarla, porque no es nada bueno, ¿verdad? Así es, así es. Maldición. Son palabras, maldición y bendición, son palabras que se escuchan
en las iglesias como redención, justificación, pero hay que explicarlas, hay que enseñar lo que es la redención. Pastor. Bueno, redimir, dice Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Redimir quiere decir que si hay algo, hay que quitarlo y desaparecerlo. Eso fue lo que Jesucristo hizo con la maldición de la ley, que era la enfermedad, la pobreza y la muerte. Bueno, alguna persona puede decir, pero la muerte, si seguimos muriéndonos, cuando la Biblia habla, no, en este caso la maldición de la ley está hablando de esa separación eterna que viene después, cuando uno pues parte de esta tierra hacia la eternidad. De esa muerte estaba hablando, de esa muerte nos ha redimido el Señor Jesús. Cada persona, vemos en la Biblia, que se acercó al Señor Jesús, siempre recibió lo que le pidió. No, toda persona que se acercó a Jesús siempre recibió lo que le pidió. La pregunta a resolver sería, ¿por qué? Pues la palabra de Dios nos da la respuesta. En Hechos 10:38 dice la Escritura, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pastor, volvemos a encontrar que la enfermedad es una opresión aquí. Así es, pastor. Si me permites hacer una pequeña observación, citaste Hebreos 6:3, donde dice, sin fe, Hebreos 11:6, perdón, es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador. Esa palabra galardonador es remunerador de los que le buscan diligentemente. Podríamos decir que si sin fe es imposible agradar a Dios, con fe agradamos a Dios. Y luego, con el conocimiento de la palabra, somos redimidos de la maldición de la ley. También se tocó esta palabra redimir. ¿Pero qué significa redimir? Redimir significa pagar el precio por una persona para dejarlo libre. Aquí vamos a entrar un poquitito nada más, un paréntesis en lo que es redimir. Hay palabras, recuerden que la Biblia no fue escrita en español, ha sido traducida al español del hebreo, del arameo y el griego, la mayoría del Nuevo Testamento en griego. Entonces hay palabras griegas como agorazo, hexagorazo, lutros y apolutrosis. Son 4 palabras griegas para poder entender el significado de lo que es redimir. Agorazo habla de un mercado donde hay esclavos. Hexagorazo es comprar a un esclavo, ¿no? Agorazo, hexagorazo, y lutros es desatarlo, soltarlo, ¿no? Apolutrosis pues ya está libre, es ir a un mercado donde hay esclavos, comprar a ese esclavo, pero recuerden que en ese tiempo tú comprabas, o la gente compraba esclavos para que sean esclavos de ellos. Ibas al mercado, comprabas un esclavo para que te sirva a ti. Entonces, nosotros éramos esclavos en ese mercado, y el Señor Jesús fue a ese mercado y nos compró con su sangre. Hemos sido comprados por precio de sangre, y Él no nos ha comprado para ser sus esclavos, Él nos ha dejado libres. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero no hay mayor libertad que la de ser esclavo de Jesús, porque Jesús es lo máximo, como siempre lo digo, pastor. Entonces, tenemos redención, somos redimidos, y cuando tú entiendes que parte de la redención es la sanidad, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios a la enfermedad la llama maldición, la llama opresión, y le usa esos términos, porque la enfermedad pues ata a la persona, disminuye la capacidad de la persona, pues pone alrededor de la familia dolor, tristeza, pobreza. Entonces desgasta a la persona. Entonces la solución para la enfermedad pues está en la palabra de Dios. Vamos a
Te pido en el nombre de Jesús, tú que nos estás viendo a través de la señal de Láser Mix, y gracias por permitirnos entrar a tu casa, si estás sufriendo alguna dolencia, si estás sufriendo alguna enfermedad, queremos que prestes atención a la palabra de Dios que estamos mencionando. ¿Por qué? Es importante porque te estamos presentando la voluntad de Dios para tu vida, para ti. Entonces presta atención porque la Escritura dice que Jesús, antes de sanar, dice, Él predicaba, Él enseñaba y después sanaba a la gente. La gente entendía eso. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes también entiendan. Isaías 53, el verso 3-4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 4 dice, ciertamente. Esa palabra ciertamente es de verdad. La verdadita, verdad. Que él, dice la Escritura, que él se llevó. En él, dice, él ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por cada herida que él sufrió, cada llaga que él sufrió, él estaba pagando el precio de tu sanidad. Él estaba pagando el precio para que tú recibas el don más preciado en el cuerpo humano, que es la salud. Entonces, dice la Escritura, también en Mateo capítulo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, eso es parte de la redención, ¿verdad, Roberto? Así es, pastor. ¿Por qué? Porque la sanidad es hermana gemela de la salvación. La salvación es un paquete completo y dentro de ese paquete está incluida la sanidad. Entonces, todo hijo de Dios y la voluntad de Dios es que caminemos en salud, en sanidad divina. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios entonces es que, como tratamos el primer versículo al inicio, tercera de Juan 2, amado, yo deseo. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Yo deseo, yo quiero. Es como un padre de familia que quiere lo mejor para sus hijos. Es como un padre de familia que quiere darle lo mejor a sus hijos. Ese es el deseo de todo padre de familia, que sus hijos sean buenos profesionales, que sus hijos sean los mejores dentro de la sociedad, que sus hijos pues sean de bendición. Eso es lo que yo quiero para mis hijos, que mis hijos sean de bendición. Es más, yo no quiero que mis hijos se enfermen. Ahora, si Dios dice, si ustedes siendo malos saben dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más dará Dios buenas cosas a los que le pidan? Entonces, el deseo de Dios es pues que nosotros vivamos en salud divina. Espero tú que nos estás escuchando, pues prestes atención, porque aquí lo único que estamos haciendo es enseñarte cuál es la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fue el diablo el que trajo la enfermedad, fue el diablo el que trajo la pobreza, fue el diablo el que trajo pues la muerte. Pero dice el verso, hemos leído en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de esas 3 maldiciones para que ya no tengamos nosotros que seguir soportando esas cosas. Lo único que nos falta es que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, para recibir de Dios es necesario tener fe, ¿verdad, Roberto? Amén, pastor, así es. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Roberto, hay un pasaje en la Biblia, en Marcos 5, 25, 34, acerca de una mujer con el flujo de sangre. Dice que ella había padecido de muchos médicos 12 años de enfermedad. Dice, había ido a los mejores médicos, pero nada había aprovechado. Y dice la Escritura, le iba peor. Porque cada año de enfermedad, pues el cuerpo se desgasta. Y esta mujer con flujo de sangre quiere decir con hemorragias. Esta mujer pues sufría de hemorragias, 12 años, me imagino estaría débil, me imagino estaría delgada. Pero dice la Escritura que ella oyó
a hablar de Jesús. Y se dijo en su corazón: si voy y lo toco, seré salvo. Si voy y lo toco. Gracias. Y esta mujer pues verdaderamente peleó, luchó para llegar a Jesús. Roberto. Pastor, en este momento hay una unción para sanidad. Hay una persona con una dolencia y un dolor fuerte en la columna vertebral. Y en este momento hay una unción para sanidad. Está saliendo una unción y en el nombre de Jesús hablo a tu columna, que toda deformación, toda escoliosis, todo dolor en la columna se vaya, y ordeno en el nombre de Jesús a esos discos y vértebras que se desinflamen y que vuelvan a su lugar, y en el nombre de Jesús se vaya todo dolor. Y ese dolor que estaba en el empeine, en el pie, también ya se fue. Vamos a estar tratando estos temas también, pastor, de los dones de sanidad, de las manifestaciones del Espíritu, porque una cosa, tú puedes ser sanado usando tu fe, y otra cosa es las sanidades que vienen de parte de Dios a través de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Bueno, algunos se estará preguntando tal vez, ¿pero eso está en la palabra de Dios? Sí, sí está en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8, el verso 13 para adelante, un centurión, o sea, un principal, un soldado, en estos tiempos vamos a decir un general del ejército pues de Roma, vino a Jesús. Y cuando se acercó a Jesús le dijo: maestro, mi siervo, por su siervo, por una persona que trabajaba para él, una persona que atendía en su casa. Tal vez se había ganado el favor este muchacho. Y el centurión se acerca a Jesús y le dice: maestro, mi criado, mi siervo está enfermo, ¿puedes orar por él? El Señor Jesús le dice al centurión: bueno, vamos a tu casa. El centurión le dice: maestro, soy un hombre de autoridad como tú. Cuando le digo a un soldado, anda, él va, y cuando le digo, ven, él viene. Maestro, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprendió. La fe sorprende al Señor Jesús. Jesús se sorprendió, miró a la gente y dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Miró al centurión y le dijo: como has creído, te sea hecho. Y el centurión se fue a su casa. Y cuando llegó a la casa, el siervo estaba sano. Pues quiero decirte que para la palabra de Dios no hay distancia. Para la palabra de Dios no hay barrera. Para la palabra de Dios no hay tiempo. Te puedo contar muchos testimonios. Te voy a contar uno cortito. Nos llamaron de Argentina, una hermana de la iglesia. Su nuera estaba embarazada. Los médicos dijeron que le iban a tener que cesarear a la mujer, porque la niña o el bebé dentro de su vientre estaba sentado. Y oramos y ordenamos en la iglesia. Soltamos la palabra de Dios, soltamos la bendición de Dios y dijimos: niña, acomódate en el nombre de Jesús. Bueno, creímos esa palabra, porque así es la fe cree que está hecho lo que ha dicho. Es lo que hemos dicho la semana pasada: cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y creímos esa palabra, horas antes, solamente horas, cuando ya estaba en el hospital y la estaban preparando para cesarearla, pues la niña se puso en posición y tuvo un parto normal. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace la palabra de Dios. Es por eso que cuando escuches aquí que estemos orando por los enfermos o digamos por revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu y soltemos esa palabra de que hay una persona que necesita ser sanada, que hay una persona que en este momento está recibiendo su sanidad, no interesa qué enfermedad sea, no interesa si te contagiaste no interesa, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y como este centurión, pues nosotros soltaremos la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, así es. Por eso es que tienes que estar en contacto con la palabra, tienes que estar oyendo la palabra. No hay otra forma, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque hay un proceso en la fe.
Oír, creer, actuar. ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás oyendo? Vemos también en la palabra de Dios, ¿no?, la curación de un paralítico. Él estaba en casa, el Señor Jesús estaba en casa, y resulta que la casa pues estaba llena de gente, y 4 amigos trajeron a un paralítico. Y al no poder entrar a casa con el enfermo, se subieron al techo y abrieron, dice el techo, y por ahí lo bajaron. Y dice la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos, no solamente de los 4 amigos, sino también del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, toma tu lecho. Le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico no cuestionó la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. No cuestionó a lo que Jesús le dijo. No le dijo, no ves que estoy paralítico, no puedo moverme. No, él simplemente obedeció la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir un milagro en nuestras vidas. Pues nos gustaría saber, de verdad, queremos orar. Aquí nosotros pues estamos dispuestos a orar por ti, no que nos hagas saber cómo podemos ayudarte, cómo podemos orar, que escribas tal vez al Messenger, ¿no?, del canal, y nosotros vamos a poder orar por ti. Pero la voluntad de Dios, no olvides que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos sanos. Esa es la voluntad de Dios, Roberto. Amén. El paralítico actuó en fe. Y hay algo que pasa con las personas. La mayoría de las personas quieren sentirse bien para recién creer que están sanos. Y no es así. No es ver para creer, es creer para ver. Porque si ya estás sano, ¿para qué necesitas la fe? Entonces, no es ver tú tienes que actuar en fe. El paralítico simplemente oyó y él actuó. Y está sano, y él actuó. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Seguimos? Quiero dar un testimonio, pastor, si me permites. Año 1999, Sucre, Bolivia. Tuve un accidente y tenían que operarme, y esto lo he contado muchas veces. Estaba yendo en moto y se me cruza un tráiler, y yo, para evitar estrellarme con el tráiler, echo la moto, pero sentí que dentro de mí hubo un tirón. Una semana estuve en cama. Me llevaban 2 amigos paisanos peruanos, me llevaban a la posta para que me pongan una inyección, y simplemente era para que esa inyección me calme el dolor. Una semana estuve así, conociendo la palabra de Dios. No me estaba aprovechando ni beneficiando de la palabra de Dios. Y el doctor me dijo que la operación era arriba de 1.500 a 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos, estamos hablando de 1.000 soles en ese tiempo, pero creo que sigue igual. Entonces, ¿qué pasó? Después de una semana que me llevaban, y en ese momento estábamos sin trabajo, porque a todo el grupo de peruanos nos habían despedido del trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Estaba echado, quejándome, y lo único que la enfermedad te enseña que es feo, es horrible estar enfermo, porque aparte del dolor y el malestar, te hace gastar. Por eso le envía su palabra sana y te libre de la ruina. Hay muchos ejemplos donde las personas han empeñado hasta la casa, o han hipotecado, vendido la casa por la sanidad de un familiar. Y en esta oportunidad, después de casi una semana, reacciono y digo yo, ¿pero qué estoy haciendo? Esto no es para mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo conozco la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús llevó mis enfermedades, que Jesús sufrió mis dolores, que Jesús fue molido por mis pecados, rebeliones y transgresiones. Por darme la paz, cayó sobre Jesús el castigo. Por su llaga, yo he sido curado. Entonces, como yo he sido curado, Señor, perdóname, porque estuve actuando tontamente. Ahora, Señor, yo creo que recibo mi sanidad, porque la sanidad ya fue dada. Entonces, me puse de pie, el dolor estaba ahí, levanté mi mano y dije, Señor, yo creo que recibo mi sanidad en este momento, en el nombre de Jesús.
Me levanté de la cama, bueno, ya estaba levantado, me fui a la ducha. Empecé a actuar como sano porque creí que estaba sano. Y me afeité, me bañé, me puse ropa limpia, como actúa la gente normal, la gente sana, y el dolor seguía ahí. Yo, gracias Señor porque estoy sano. Seguí actuando como sano, dándole la gloria a Dios, agradeciéndole porque yo ya había creído que había recibido mi sanidad. Después de 40, 50 minutos vino el poder de Dios, como en este momento está viniendo el poder de Dios para sanarte de ese hincón en tu pulmón derecho. Tienes un hincón, un dolor en tu pulmón derecho. Y si es tuberculosis, en el nombre de Jesús, ordeno que se seque y desaparezca de tu pulmón en el nombre de Jesús. Amén. Y luego, ¿qué pasó? Vino el poder de Dios y fui sanado. Se fue el dolor. Yo dije, cuchillo no va a entrar a mi cuerpo. Salí a la sala donde mis compañeros estaban ahí y empecé a saltar. Y me dicen, oye, ¿qué te pasa? Los que me llevaban cargado, los que veían que no me podía mover, me preguntaron, oye, ¿qué te pasa? Y si tú, Ñarri, que estás viendo este programa y te lo voy a enviar a los Estados Unidos porque tú estuviste ahí cuando te dije, el Señor ya me sanó. Y tú me dijiste, oye, es verdad, ¿no? Claro, porque es verdad. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que Él hizo en la cruz es para nosotros. Por eso tenemos que conocer la palabra para beneficiarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Y recibí mi sanidad, no hubo operación, no hubo dinero que gastar, estábamos sin chamba, no pasaba nada, pero Él actuó a mi favor. ¿Por qué? Sin conocimiento no hay movimiento. Por eso estamos tratando estos temas de la sanidad, para que si tú estás postrado en una cama, sea en un hospital, sea en tu casa, o si el doctor dijo desahuciado, la última palabra, ese es un diagnóstico, la última palabra la tiene el Señor. Y la palabra del Señor, el diagnóstico del Señor dice, sano por la llaga de Jesús. ¿A quién le vas a creer? La pelota está en tu cancha. Acaba de decir el pastor Roberto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y si la Escritura dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, pues hoy lo sigue haciendo. Y ahora mismo Él lo está haciendo. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que despierta la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Queremos orar por ti. Queremos que te muevas en fe. Queremos allí donde tú estás, pongas tu mano en el lugar que te está doliendo o en el lugar donde está la enfermedad. No vamos a hacer una oración de 1 hora. El Señor Jesús simplemente le decía a la gente que tenía fe, como has creído te sea hecho. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sean abiertos tus ojos, levántate y camina. Esas eran las palabras del Señor Jesús y eso es lo que queremos hacer esta noche. Aleluya. En tu casa, en tu cuerpo, allí donde te encuentras. ¿Por qué? Porque por la llaga de Jesús Señor, hemos sido sanados. Aleluya. Pon ahora mismo tu mano en ese lugar que te está doliendo. Y sé que después de esto vamos a tener un buen reporte de parte tuya. Tienes toda la libertad de escribir a través del Messenger, escribir al canal y contarnos tu testimonio. Pues quiero declarar en el nombre de Jesús, tú que has puesto tu mano en el lugar que te duele, declararte sano por las llagas de Cristo Jesús. Sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el diagnóstico, enfermedad, te maldigo en el nombre de Jesús y te declaro ilegal en ese cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe ahora lo que Él ha provisto para ti. Salud divina en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Amén, amén. Había una unción para sanidad mientras orabas, pastor, una preciosa unción. Para los que nos están viendo, si no saben lo que es una unción, lo que se escucha en todas las iglesias, la unción es la habilidad de Dios, es la capacidad de Dios, es el poder de Dios obrando en una persona y esa persona haciendo cosas que humanamente jamás podría hacer. Por eso a Jesús le decían loco.
Si estamos locos, decía el apóstol Pablo, es para el Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y te animo a que invites a amigos, a familiares, a que pues vean este programa. Si hay algún enfermo en tu familia, sea en provincia, sea en el extranjero o donde esté, a través de la señal de Láser Mix, por Facebook puedes contactarnos. Que Dios los bendiga. De mi parte me despido y feliz pues salud divina. Roberto. Si te encuentras en Lima Este y estás buscando una iglesia donde esté la palabra y el espíritu, en Chaclacayo, en Ñaña, está la iglesia Jiré, que pastorea el pastor Johnny Roca. Y si estás por Vitarte, la iglesia que pastoreo es La Familia de Fe. Así que estamos para servirte. Si tienes algún problema, para poder guiarte y enseñarte la palabra del Señor. Que el Señor les archi, super, ultra, hiper, macro, mega sorprenda. Bendecidos. Amén. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz.